Bueno, aquí vamos a hablar sobre los factores psicosociales que intervienen en la formación de trastornos de la personalidad. Los factores psicosociales son todas aquellas situaciones que intervienen o cambian el comportamiento de una persona. Entre los factores psicosociales tenemos la familia. Es un conjunto de individuos que interactúan entre sí, que conviven con la forma de crianza, donde se aprenden normas, valores y expectativas sociales, ofreciendo a sus miembros protección, apoyo emocional, situaciones y estimulaciones para el crecimiento y el desarrollo como individuo. La socialización, relación que se da dentro del hogar como principal. Se ve reflejado la seguridad de apego, el aprendizaje por observación y la sensibilidad entre padres e hijos. Y como en segundo, en cómo el niño se ve asociado con el exterior. La cultura determina a cada quien. Es el que juzga a cada individuo por el comportamiento que éste tenga, tanto sea adecuado o no, determinando las metas de cada uno. Social es el comportamiento que toma cada individuo con tal de pertenecer a un grupo, un estatus económico o una ocupación profesional. Aprendidos. Cada individuo se encuentra en un proceso de constante aprendizaje día a día. Las vivencias pueden ser tanto positivas o negativas. De acuerdo al tipo de vivencias, el individuo va aprendiendo. ¿De qué forma o de qué manera influyen los factores psicosociales en la formación de trastornos de la personalidad? Aquí se pueden ver involucrados dos factores: los factores predisponentes y los factores precipitantes. En los factores predisponentes tenemos que son aquellos factores principales de riesgo dentro de la vida de cada individuo. Este factor puede causar cierto efecto y ayuda a que en un futuro surja aquella patología o cualquier patología. Entre los factores predisponentes tenemos lo que es el estatus económico, el entorno familiar, los hábitos y las experiencias. Ahora, como segundo, tenemos los factores precipitantes. Estos son los sucesos que ocurren antes de que se manifieste cualquier patología. Los causantes pueden ser la muerte de un padre, un accidente trágico o la ruptura de una relación amorosa. Como tercer factor tenemos lo que es la conducta anormal. Primero, los síndromes clínicos. En los síndromes clínicos se tienen que evaluar por un profesional en el tema. Como segundo, el trastorno de la personalidad. Aquí se ve lo que son los trastornos de esquizoide, por evitación, depresivo, por dependencia, histriónico, narcisista, antisocial, sádico, obsesivo, compulsivo, negativista, masoquista, límite, esquizotípico y paranoide. Por tercero, las enfermedades médicas generales.
Cuarto, problemas psicológicos, sociales y ambientales. Aquí es donde se encuentra la familia, la educación, la situación laboral, económica y legal. Y como quinto, la escala de evaluación y actividad global. Como cuarto, el bienestar psicológico y subjetivo. Concebido desde autoría como el resultado de la integración de dos tradiciones conceptuales. Una tradición de tendencia hedónica referida al bienestar subjetivo y otra de tendencia eudamónica referida al bienestar psicológico. Es aquí que con base a esta perspectiva integradora del BPS son reconocidos sus componentes hedónicos, la satisfacción vital y la afectividad positiva en el momento presente, y sus componentes eudamónicos en la búsqueda del crecimiento personal, el desarrollo del potencial humano y el sentido de la vida en el presente y en el futuro. En los componentes del bienestar subjetivos se encuentran como primero el aspecto positivo, que son la alegría, la euforia, la satisfacción, el orgullo, el cariño, la felicidad y el éxtasis. Como segundo, el aspecto negativo. Ahí se encuentran la culpa y vergüenza, tristeza, ansiedad y preocupación, enfado, estrés, depresión y envidia. Como el tercero, la satisfacción con la vida. Ahí se encuentra el deseo de cambiar la vida, la satisfacción con la vida actual, satisfacción con el pasado, satisfacción con el futuro, satisfacción en cómo otros ven la vida. Como cuarto, el dominio de satisfacción. Lo son el trabajo, la familia, el ocio, la salud, los ingresos de uno mismo y de los demás. El bienestar psicológico es un constructo complejo y multidimensional relacionado directamente con la propia experiencia personal y es el consecuente funcionamiento vital óptimo que cada uno cree más acertado en cuanto a sus necesidades y deseos. El apoyo social es el número de relaciones sociales de manera cognitiva y afectiva de un individuo. Dicha relación es asociada con la familia y compañeros de trabajo. En el apoyo social influye la noción de proximidad emocional o intimidad, la procedencia de apoyo, si son amigos, cuidadores profesionales, familia, organizaciones sociales o religiosas, entre otros. El tipo de apoyo, la cantidad de apoyo recibido, la percepción de apoyo por parte de la persona, el grado en el que recibimos la existencia de relaciones suficientes y adecuadas que nos den apoyo. Medición de la personalidad. Consiste en evaluar el rendimiento de las funciones intelectuales de los individuos a la actividad cuyos efectos se manifiestan y es gracias a ellas que se puede verificar la medida porque se traduce en movimiento. Se han desarrollado varios modelos de medición de la personalidad. Una medición errónea puede afectar toda una investigación. La validez. La validez está presente si mide lo que dice medir, siendo el instrumento de recolección de datos presentes en la investigación. Si un constructo teórico es válido, será posible definirlo de manera operacional en una variedad de formas y esperaríamos que estuviesen correlacionadas estas mediciones. Las relaciones de constructo con otras variables que la teoría ha permitido predecir,
Deberían ser similares sin importar el tipo particular de medición que se utilice. Se encuentran tres tipos de validez. Como primero, validez de contenido. Cómo se muestran en los test de contenidos que se desean examinar. Como segundo, validez de criterio. Son las relaciones de los resultados del test con el desempeño de los sujetos de la muestra de tipificación en un área independiente del test. Como tercero, la validez de constructo. ¿Cómo mide el test aquello que intenta medir? Es decir, el constructo psicológico que subyace al mismo. La confiabilidad consiste en evaluar la magnitud de los errores cometidos al medir las variables psicológicas, dado que en la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. La repetición del examen debe dirigir siempre al mismo resultado, siendo la proporción entre la varianza verdadera y la varianza torpe. Entre la confiabilidad tenemos la confiabilidad de un test-retest. Se calcula pasando el mismo test 2 veces a los mismos sujetos. Se pueden pasar inmediatamente o dejando un intervalo de tiempo entre el test y el retest. Después se calcula la correlación de Pearson entre las puntuaciones de ambas aplicaciones y el resultado obtenido será el coeficiente de fiabilidad. La confiabilidad de formas alternas. Se entiende de formas alternas equivalentes o paralelas a dos test construidos de forma que resulten ser prácticamente iguales, de manera que las puntuaciones de los sujetos en ambos sean comparables de ítem a ítem. Se trata entonces de la correspondencia o correlación entre los resultados obtenidos en formas alternas de una prueba. Por lo tanto, es una medida del grado hasta donde estas dos formas son congruentes o confiables en la medición. Confiabilidad por mitades. Se determina dividiendo a la prueba en 2 mitades, asegurando que los reactivos o preguntas se hayan ordenado de acuerdo a su grado de dificultad, de los más fáciles a los más difíciles. Se constituye una especie de prueba paralela. Consistencia interna pura. El procedimiento más común para determinar la consistencia interna de instrumentos o pruebas, constituidas por respuestas dicotómicas que se calcula a partir de una sola administración de una prueba. Técnicas de medición de la personalidad. Las escalas de clasificación. La escala de clasificación estándar. El calificador proporciona un conjunto de normas con base en las cuales debe compararse las personas que se califican. Las escalas de respaldo conductual presentan un intento por hacer la terminología de escalas de calificación, siendo más descriptiva del comportamiento real y por lo tanto que sea más objetiva. La escala de calificación de elección forzada se califica en base a una muestra de individuos que ya se posee. Escalas de calificación estandarizadas poseen un fin específico y no pueden ser modificadas o adaptadas como lo es la escala de comportamiento adaptado, la escala de adaptación ocupacional, vocacional y la escala de calificación del alumno. Técnicas proyectivas no estructuradas. Se emplean con más frecuencia para determinar información acerca de los motivos subyacentes, aunque también para identificar rasgos en algunas ocasiones. Estas técnicas permiten que los sujetos revelen sus motivos y sentimientos internos a través de tareas no estructuradas. Los cuestionarios estructurados. Es una prueba donde se utilizan un papel y un lápiz en el que el sujeto responde específicamente verdadero o falso, o sigue las instrucciones en una escala tipo Likert. Los test psicométricos miden la ejecución de las personas en los mismos y comparan los resultados con los objetivos obtenidos por otros sujetos pertenecientes al grupo, normativos o de referencia. Son instrumentos de evaluación de rasgos o actitudes que en su magnitud conforman la estructura básica de la personalidad de cualquier ser humano. Entre los test psicométricos tenemos test de dominios. Es una prueba
de la llamada inteligencia no verbal. Mide la capacidad de inteligencia general de los sujetos en función de sus facultades lógicas y se basa en la educación de leyes o principios de relaciones. Los test de matrices progresivos de Raven tienen el objetivo de calcular el factor G de inteligencia. La característica principal de esta prueba es la de incentivar el razonamiento analítico, la percepción y la capacidad de abstracción. Además, al ser un test no verbal, sirve de comparación entre formas y el razonamiento por analogías, sin la necesidad de que la persona precise una cultura o un conocimiento previo. Test de actitudes diferenciales es una herramienta usada para evaluar varias actitudes relacionadas con la inteligencia del ser humano. Los cuestionarios de los 16 factores de la personalidad tienen como objetivo principal describir las distintas personalidades de la población mediante un análisis factorial. En ellas se encuentra la afectividad, el razonamiento, la estabilidad, la dominancia, la impulsividad, la conformidad grupal, el atrevimiento, la sensibilidad, la dominancia, la suspicacia, la imaginación, la astucia, la rebeldía, la culpabilidad, la autosuficiencia, el autocontrol y la atención. El inventario multifásico de personalidad de Minnesota valora aquellos rasgos que son comúnmente característicos de la anormalidad psicológica. Los test proyectivos, hipótesis que aprueba la individualidad de la respuesta de cada persona para así presumir rasgos de personalidad. La actividad proyectiva puede ser gráfica o narrativa. Entre la clasificación tenemos las estructurales, técnicas que presentan al sujeto un material visual de escasa estructuración y él debe decir qué es lo que observa. Las temáticas, técnicas que se presentan en material visual con distintos grados de estructuración de contenido o parahumano. Y el sujeto debe narrar una historia estructurando el contenido de dicho material. Constructivas, técnica en que se le entrega al sujeto material de construcción. Él debe organizarlo y construir algo de acuerdo a la consigna dada. Expresivas, técnicas en la cual se le da al sujeto la consigna verbal o escrita de dibujar una o varias figuras. Asociativa, técnicas en el que se le da al sujeto una consigna verbal o escrita. El sujeto debe expresar de forma verbal o escrita sus asociaciones frente a las palabras, frases o cuentos. Los test más usados son test de Rorschach. Se utiliza principalmente para evaluar la personalidad. Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y falta de estructuración. El test de percepción temática se fundamenta en la noción de un inconsciente que se ve proyectado en las láminas. De esta manera se revela aspectos de la personalidad, motivos de necesidades de logro, poder e intimidad, y habilidades de solución de problemas. Los test gráficos son aquellos que nos permiten acceder al inconsciente del sujeto que los realiza. Son test ideados y pensados para que el autor de los mismos pueda proyectar sus conflictos inconscientes sin ser conscientes. Los test gráficos son dibujo de la figura humana. El dibujo es evaluado por el examinador, que se fijará en el tamaño de diferentes partes del cuerpo, rasgos concretos, el nivel de detalle y la forma general de la figura. El dibujo de la casa, el árbol y la persona, HTP. Es una manera de conocer las relaciones que se dan en el seno de la familia, el lugar que ocupa cada uno, su rol y cómo cada miembro es visto. Con este test se evalúan aspectos como la dependencia, la rivalidad, los conflictos y el apego. El test del árbol se evalúa fijamente en la forma del tronco, raíces, suelos, frutos,
ramas, hojas, nudos en la madera, la atención del detalle. El test del árbol nos aporta información acerca de la visión que tiene la persona de sí misma, sus recursos y la estructura de su personalidad.